gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de llegar hasta su hogar. Queremos en esta ocasión, primeramente, agradecer a nuestro Padre Celestial por su fidelidad, por su bondad, por sus cuidados que Él ha tenido con nosotros y también con nuestra familia. También queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos en esta tarde. Y queremos invitarles para que juntos podamos tomar este tiempo para reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Debido allí a los últimos acontecimientos en nuestro pueblo, pues ya no fue posible grabar con el grupo de alabanza para no poner en peligro la salud de cada uno de ellos. Estamos confiando en Dios y primeramente el Señor podamos grabar para dentro de 8 días durante la semana y así llevar a cabo nuestro culto como lo hemos hecho el domingo anterior. Antes de continuar, quisiera invitarles para que allí donde está usted en su casa se pueda unir conmigo en un tiempo de oración. Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias por regalarnos la vida, la salud. Gracias por tus cuidados que has tenido con nosotros hasta el día de hoy. Queremos también, Padre Celestial, reconocer en esta hora delante de tu presencia que necesitamos, Padre Celestial, tu misericordia, tu gracia para con nosotros, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles. En esta tarde queremos meditar en tu palabra y queremos hacerlo, Señor, para honra, para gloria de tu bendito y glorioso nombre. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, también pueda estar dispuesto a recibir lo que hoy tú tienes que decirnos. En tus manos, Señor, encomendamos este tiempo, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quiero comenzar diciendo que los últimos 3 domingos que hemos estado hablando acerca de algunos temas para llevar fortaleza, llevar consuelo a la vida de cada uno de nosotros ante esta situación que estamos pasando, que estamos viviendo. Y yo creo que necesitamos esa palabra que alienta nuestra fe en Dios, esa palabra que nos alimenta, que nos fortalece en medio de esta crisis que estamos viviendo. Sin embargo, creo que también ante esta situación que estamos pasando, también necesitamos palabra que venga a hacernos reflexionar. Creo que este no es solamente un tiempo en la cual necesitamos palabra de consuelo, sino también es una buena oportunidad que Dios nos está permitiendo para que nosotros podamos reflexionar, para que podamos evaluar y examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. En estos días, un pastor escribió en una de sus cuentas de las redes sociales una frase que me llamó la atención. Él dijo, lo voy a parafrasear, y él dijo lo siguiente: si salimos de esta situación que estamos viviendo y luego que salgamos regresamos a la normalidad, entonces, dice él, si salimos y regresamos a la normalidad sin un verdadero arrepentimiento, sin oración y sin valentía, hemos desperdiciado nuestra oportunidad que nos ha permitido esta enfermedad. Y yo pensaría que definitivamente ante esta crisis que estamos viviendo es importante que tengamos también la humildad y la disposición de poder reflexionar en nuestras vidas sobre nuestro estilo de vida, cómo nosotros hemos estado viviendo. Y por eso entonces que en esta tarde quiero invitarles para que puedan tomar su Biblia ahí donde están, y quiero que vayamos a un pasaje de Jeremías capítulo 3. Yo quiero tomar este pasaje y específicamente nos vamos a concentrar en algunos versículos. No vamos a ir a todo el capítulo, sino vamos a ir a algunos versículos. Pero quisiera que este pasaje hoy
nos pueda permitir encontrar la respuesta a una pregunta que deberíamos de hacernos todos, y especialmente los que hemos creído en Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Dios para la iglesia en medio de esta pandemia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Habrá algún mensaje de parte de Dios para la iglesia en medio de esta crisis, en medio de esta enfermedad? Nosotros sabemos que las enfermedades es el resultado de que vivimos en un mundo caído. Debido a que vivimos en este mundo caído, es de que las enfermedades están presentes en todos los tiempos, en todas las épocas de la historia de la humanidad. Pero el hecho de que hoy nos encontremos frente a una enfermedad, ante un virus que no solamente ha paralizado el funcionamiento de las naciones, sino incluso ha llevado a limitarnos a llevar a cabo algunas cosas que Dios mismo nos ha pedido hacer. Por ejemplo, la Biblia nos manda a nosotros a reunirnos, a congregarnos. La Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero hoy no lo podemos hacer y con buena razón de que no lo podemos hacer, no es prudente hacerlo. Pero uno se pregunta, Dios ha permitido todo esto, y esto mismo nos ha venido a limitar a hacer aquellas cosas que Él mismo nos ha pedido hacer. Dios nos ha pedido también que nosotros podamos no solamente congregarnos, sino también Él nos ha pedido celebrar la Santa Cena de manera regular, la cual hoy no lo podemos hacer como iglesia reunidos todos. Y podríamos seguir mencionando otras cosas que Dios nos ha pedido hacer que hoy no lo podemos hacer por las restricciones en beneficio de nuestra salud. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para la iglesia en medio de esta crisis que estamos viviendo? Y yo no puedo dudar de que Dios tiene un mensaje para la iglesia. Y yo puedo pensar en esta ocasión que el mensaje de Dios para esta iglesia es el mismo mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Jeremías. El profeta Jeremías le tocó llevar a cabo su ministerio justo cuando el reino de Judá iba a ir al exilio a Babilonia. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel era una sola nación, pero a la muerte del rey Salomón, el reino del pueblo de Israel se dividió. Se fueron 10 tribus hacia el norte, que se conocen como el reino de Israel. Ellos, por su desobediencia a Dios, Dios permitió que fueran llevados cautivos a Siria. Las otras 2 tribus fueron los que se quedaron en la parte del sur, y es el reino de Judá. Jeremías, su mensaje va dirigido al reino de Judá. En este momento, el reino del norte, el reino de Israel, hacía 150 años que ellos habían sido llevados cautivos a Siria por causa de su desobediencia. Pero hay algo interesante, porque resulta que el reino de Judá, a pesar de ver que el reino del norte había sido llevado cautivo a Siria como consecuencia de su desobediencia, sin embargo, Judá no había aprendido la lección, no les sirvió de advertencia. Todo lo contrario, el reino de Judá continuó con su vida pecando delante de Dios, de tal manera que el pecado de Judá, de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios, es que superó en gravedad al pecado del reino del norte. El mismo profeta Jeremías hace una comparación, y él dice que al comparar el pecado del reino del sur con los del reino del norte, dice que el reino del norte, que es el reino de Israel, se convierte en una nación justa, pero cuando uno revisa la vida de ellos no era justo. Pero el reino de Judá se había revelado a tal punto que Dios dice: ustedes han superado en cuanto a su pecado al reino del norte, al reino del sur. Y por eso entonces es que el profeta Jeremías viene para decir al pueblo de Judá que ellos deben
reflexionar y escuchar lo que Dios tiene lo que Dios tiene que decirles a ellos en esta oportunidad. Ahora, para que podamos comprender bien la magnitud del pecado del reino de Judá, es importante ver los primeros 11 versículos del capítulo 3 de Jeremías, lo cual no lo vamos a leer, pero sí lo quiero mencionar. Cuando Dios va a hablar al pueblo, al reino de Judá, les va a decir que el pecado de ellos, Dios va a compararlo con el pecado sexual de la prostitución. El pueblo de Judá, el reino de Judá, se había apartado de tal manera de Dios que su pecado, que es la idolatría y la sexualidad, Dios les va a decir que se puede comparar con la fornicación, con el adulterio, con el pecado sexual de la prostitución. Yo no voy a leer hoy, pero si usted quiere después del mensaje, usted puede ir a Ezequiel capítulo 16 y versículo 25 y usted lo puede leer y vea que cómo Dios describe el pecado del reino de Judá. Es una manera impactante, es fuerte cómo Dios describe el pecado de este pueblo. Pero sí quisiera leer en esta ocasión el versículo 2 del capítulo 3 de Jeremías. Dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. ¿Cuál es el pecado del reino de Judá? Su pecado es la idolatría. Ellos habían abandonado a Jehová, al único Dios verdadero, y ellos se habían ido tras dioses ajenos. Y Dios entonces, cuando Él empieza a hablar del pecado del pueblo de Judá, Él empieza a decir que es semejante al pecado sexual de la prostitución. Ahora, el término que está usando Dios es un término matrimonial, porque resulta que el pueblo de Israel tiene un pacto con Dios. Dios es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa, y por eso entonces en medio del pecado de ellos Dios hace un llamado al pueblo de Israel. Y entonces en el versículo 12, que es donde vamos a meditar, donde vamos a concentrarnos en estos minutos, yo quiero que ustedes vean conmigo el mensaje que Dios tiene para esta nación, y sin lugar a dudas es el mismo mensaje que Dios tiene para la iglesia de hoy en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. Dice el versículo 12, dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré a uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La pregunta de esta tarde es: ¿cuál es el mensaje de Dios para la iglesia en medio de esta pandemia? Y la respuesta está en el versículo 12. El mensaje de Dios para la iglesia en medio de esta pandemia es lo que dice en el versículo 12. Le dice Dios al profeta Jeremías: ve y clama estas palabras. ¿Y cuáles son esas palabras? Y mire lo que dice el versículo 12. Dice: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el llamado
de Dios para la iglesia en medio de esta crisis. El llamado de Dios es a volvernos a Él. Seguramente que si nosotros con mucha humildad y sinceridad examinamos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que no cabe duda que Dios está tratando con su iglesia en estos días. Y seguramente que el mensaje de Dios es que nosotros volvamos a Dios, volvamos a Dios. Ahora, es interesante esta palabra, volver a Dios, porque esta palabra en el libro de Jeremías aparece 90 veces la palabra volveos o volved. Y en este capítulo 3 de Jeremías aparece 18 veces. Y esto significa dos cosas. Primero, el hecho de que en el libro de Jeremías se mencione 90 veces y en el capítulo 3 se mencione 18 veces esta palabra, significa que el pueblo en el tiempo de Jeremías se había convertido en un pueblo insensible a la voz de Dios. De tal manera que Dios tiene necesidad de hablar una y otra vez, llamando al pueblo a volverse a Dios. Sin embargo, el pueblo se había vuelto tan insensible de tal manera que ellos continuaban de la misma forma. En segundo lugar, el hecho de que se mencione muchas veces esta palabra en el libro de Jeremías significa que Dios está preocupado. Dios insiste en que el pueblo se vuelva a Él, porque Dios le interesa el bienestar de su pueblo, porque Dios sabe que cuando su pueblo se aparta de Él y va hacia el pecado, empieza a practicar el pecado, Dios sabe que lo que vendrá sobre ellos es la disciplina de Dios. El pueblo de Israel está a punto de ser disciplinado por Dios por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. Y yo me pregunto en esta tarde, ¿acaso no quizás Dios también esté disciplinando a su iglesia? Porque quizás nos hemos vuelto un pueblo en el cual hemos ido cada vez permitiendo ciertas prácticas y costumbres que van en contra de la voluntad de Dios, que ofenden la santidad de Dios. Yo creo que en medio de esta pandemia es una oportunidad para que podamos nosotros ser reconciliados con Dios, para venir delante de Él, reconociendo nuestras vidas y reconociendo nuestros pecados. Ahora, en este pasaje vamos a encontrar este llamado de Dios, pero vamos a encontrar tres verdades importantes sobre la cual se basa este llamado de Dios, este llamado de volver a Dios. Y el versículo 12 dice así: ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Dios nos llama a volvernos a Él en base a su bondad, a su misericordia. El llamado de Dios es a volvernos. Ese es el llamado de Dios. Pero ese llamado de Dios se basa en una de esos atributos de Dios y tiene que ver con la misericordia. Dios dice: volveos a mí, y Él dice: porque yo soy un Dios misericordioso. En realidad, si nosotros todavía seguimos con vida, como dice el mismo profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, es por las misericordias de Dios que nosotros no hemos sido consumidos. Ahora, el llamado de Dios es que no importa cuál sea nuestro pecado, el llamado de Dios es que nosotros volvamos a Él, que nosotros vengamos a Él. Ahora, esta palabra, volver a Dios, en el libro de Jeremías, significa abandonar el pecado y alinearnos con la voluntad de Dios. Eso es lo que significa volvernos a Dios. Volvernos a Dios, entonces, no es simplemente un asunto de religión. Significa abandonar el pecado y alinearnos con la voluntad de Dios. Eso significa volvernos a Dios. Y la iglesia necesita hacer eso. La humanidad
el hombre y la mujer de este tiempo necesita reconocer, porque si Dios está tratando con su pueblo, si Dios está tratando con la humanidad, entonces nosotros debemos escuchar el llamado de Dios a volvernos a Él, abandonar nuestro pecado y alinearnos con la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, Dios lo hace porque dice que Él es un Dios misericordioso. Ahora que usted y yo tenemos vida, tenemos la oportunidad de examinar nuestras vidas y volver a nuestro Padre Celestial, alinearnos con Él, con su voluntad, con sus principios y abandonar toda clase de vida pecaminosa que nosotros hayamos estado viviendo. Ahora, en el versículo que sigue, el versículo 13, encontramos la segunda verdad sobre la cual se basa este llamado de Dios. Y dice el versículo 13: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Y vea lo que dice el versículo 13, dice: reconoce pues tu maldad. Ahora, el llamado de Dios nos llama a volvernos a Él en base a su misericordia, pero también Dios nos llama a volvernos a Él en base al verdadero arrepentimiento. El versículo 13 comienza con la palabra reconocer. Esta palabra es muy importante. Dice: reconocer pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. La palabra reconocer también se puede traducir como admitir tu maldad, tu pecado. O también puede decirse de otra manera que reconocer nuestro pecado significa confesar nuestro pecado. Y entonces lo que Dios está diciendo es que Él va a evitar la disciplina, el castigo que vendría sobre ellos por causa de su desobediencia si ellos se vuelven a Dios. ¿En base a qué? En base a su misericordia. En segundo lugar, en base al arrepentimiento, un verdadero, auténtico arrepentimiento. Ahora, existe un arrepentimiento falso y un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento falso es aquel arrepentimiento cuando alguien quiere volverse a Dios por causa de las consecuencias de su pecado. Y ese arrepentimiento entonces es un arrepentimiento donde a veces reconocemos, admitimos nuestra falta, confesamos nuestros pecados, pero aquellos pecados que nos conviene. Ahora, el verdadero arrepentimiento no se basa en el miedo de las consecuencias de la desobediencia. El verdadero arrepentimiento se basa en que uno reconoce que nuestros pecados ofenden al Dios único, verdadero, santo, justo. Ese Dios que nos da la vida, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos ha bendecido, ese Dios que nos cuida, que nos protege. Por eso es que la palabra arrepentimiento implica sentir dolor en nuestro corazón por ofender a nuestro Padre Celestial. Y si usted ve conmigo el versículo 13, dice el profeta así: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Reconoce, admite. Y es que el verdadero arrepentimiento reconoce, admite su pecado y que el único responsable de su pecado es la persona que está confesando su pecado. El verdadero arrepentimiento no es aquel cuando la persona culpa a otros por sus pecados. Israel, le dice Dios a Israel: reconoce pues tu maldad, porque has pecado contra Jehová tu Dios. Entonces, no hay perdón sin arrepentimiento. No hay perdón si no existe verdadero arrepentimiento. Renunciar completamente a una vida de pecado y entregarnos a Dios para vivir en santidad y en obediencia. Por eso, en medio de esta pandemia, es tiempo para que nosotros podamos reflexionar y podamos renunciar toda clase de pecado que esté en nuestras vidas. Pero el versículo 14 nos da la tercera verdad y dice:
convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré a uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Ahora, aquí en los versículos 14 y 15, Dios nos hace el llamado a volvernos a Él. Pero en ese llamado de Dios hay una promesa. Y la promesa es que si el pueblo se volvía a Dios, Él dice que Él los va a restaurar, que Él dice que Él los va a bendecir. Y es que, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hoy? Necesitamos eso, necesitamos volvernos a Dios. Y si nosotros nos volvemos a Él, entonces recuerdo aquel pasaje de 2 Crónicas 7:14, cuando dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Y Dios dice, entonces dice Dios, yo escucharé y sanaré su tierra. El verdadero arrepentimiento entonces es lo que nos lleva a disfrutar la comunión con Dios, la bendición de Dios. El problema es que algunos a veces queremos la bendición de Dios, pero no abandonar el pecado. Queremos que Dios derrame sus bendiciones sobre nuestras vidas, pero no queremos renunciar nuestra vida de pecado. Y eso no puede ser posible. Mientras nosotros no soltemos cualquier pecado que haya en nuestra vida, cualquier pecado que nosotros practiquemos, mientras no soltemos esos pecados, no podemos nosotros recibir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. La pregunta de esta tarde es: ¿qué va a pasar después que primero Dios pase esta pandemia? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Vamos a regresar a la normalidad? ¿O en realidad después de salir de esta crisis vamos a crecer en obediencia, en santidad, en compromiso con Dios? Yo creo que esta tarde es una buena oportunidad que tenemos para examinarnos a nosotros mismos delante de nuestro Padre Celestial. Si hay algún pecado que nosotros estemos ocultando en nuestras vidas, este es un momento para venir delante de Dios arrepentidos, para confesarle a Él nuestros pecados. La palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados nunca prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Que nosotros vengamos ante Él basado en su misericordia. Dios es amplio en perdonarnos, pero también Dios espera que vengamos nosotros bajo una condición, y el verdadero arrepentimiento, que vengamos arrepentidos de nuestro pecado. Y ya explicamos que arrepentimiento significa abandonar el pecado y alinearnos con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Debemos preguntarnos: ¿es así como le agrada a Dios nuestro estilo de vida? Debemos preguntarnos: ¿será que como nosotros nos tratamos en nuestro matrimonio le agrada a Dios? ¿Será que así como está nuestra relación de nosotros los padres con nuestros hijos, los hijos con los padres, está bien? ¿Acaso no quizás necesitamos hoy venir delante de Dios y decirle al Señor que Él pueda perdonar nuestros pecados? Quizás necesitamos venir hoy delante de los ojos de Dios con sinceridad, viniendo ante Él. Él es misericordioso. Si venimos en arrepentimiento, Él nos va a perdonar, Él nos va a limpiar de nuestros pecados. Así que yo estoy convencido firmemente que el llamado de Dios para su iglesia y para la humanidad en general, en medio de esta pandemia, es a volvernos a Dios. Somos una sociedad rebelde, una sociedad que nos hemos apartado de Dios, una sociedad que hemos seguido nuestro propio camino y nos hemos entregado al placer del pecado. El llamado de Dios es a que abandonemos ese estilo de vida y volvamos a Dios para vivir una vida de obediencia, de santidad para su gloria. El verdadero arrepentimiento entonces es lo que Dios espera para cada uno de nosotros. Yo quiero pedirle que allí donde usted está pueda inclinar su cabeza y pueda orar conmigo. Y si usted esta tarde siente en su corazón
la necesidad de reconciliarse con Dios, allí donde está en su casa, usted puede hablar con Dios, y esta tarde usted puede tomar esa decisión de reconciliarse con Dios, de volver a Dios. Quizás ha vivido mucho tiempo lejos de Dios, pero esta tarde Dios le llama para que vuelva a Él. Si quizás nosotros hemos estado viviendo una vida que sabemos que no le agrada a Dios, esta tarde es un momento para venir arrepentidos delante de Dios y alinearnos con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero si esta tarde quizás usted dice, bueno, yo lo que necesito es entregarle mi vida a Jesucristo, recibirlo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal, allí en su casa, allí lo puede hacer usted. Solo debe hablar con Dios y entregarse a Él. Y yo quiero orar en esta tarde. Padre, muchas gracias, porque sin duda que tu palabra tiene un mensaje para nosotros en medio de esta crisis. Y no dudamos, Padre, que el llamado tuyo, Señor, para tu pueblo en medio de esta crisis es el volvernos a ti. Amado Padre, yo quiero orar en esta hora por cada familia, por cada persona que nos está viendo a través de este medio de comunicación. Tú conoces nuestras vidas. No podemos esconder absolutamente nada delante de tus ojos. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, aún lo que nosotros pensemos, lo que nosotros sintamos en nuestro corazón, porque tú examinas nuestros pensamientos y examinas también las intenciones de nuestro corazón. Amado Padre, es inútil que nosotros tratemos de ocultar nuestro pecado delante de tus ojos. Padre Celestial, en esta hora yo quiero pedirte para que a través de tu palabra, tu Santo Espíritu pueda redarguir nuestros corazones, y que vengamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestro pecado en arrepentimiento, buscando tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Y gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios misericordioso. Como dijo el Señor Jesús, el que viene a mí no le echo fuera. En esta tarde, Señor, si alguien, Padre Celestial, en su casa, o quizás una familia completa en su casa, esta tarde, Señor, está renovando su compromiso contigo, ha venido, Señor, reconociendo que se han alejado de ti, pero que esta tarde vienen en arrepentimiento, regresando a ti, Padre Celestial, yo te pido que tú los bendigas, que tú los perdones. Amado Padre, yo quiero orar por aquellas personas que no han abierto su corazón a Jesús, que no le han entregado su corazón a Cristo, que no han puesto su fe y su confianza en Jesús como su Señor y Salvador personal. Si alguien esta tarde, Señor, en su casa está poniendo su fe en Jesús, yo te pido que tú lo bendigas, que tú lo bendigas ahí donde está. Mira su corazón, mira su oración, Padre Celestial. Tu palabra dice que el que cree en Cristo, dice tu palabra, que tiene vida eterna. El apóstol Juan dice, mas a todos los que le recibieren y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre Celestial, entendemos que tú nos estás llamando en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, a volvernos a ti. Padre Celestial, queremos como iglesia nuevamente, Señor, volvernos a ti y poder, Padre Celestial, vivir una vida conforme a tus principios eternos revelados en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Yo quiero aprovechar en esta tarde también para informarles algunas cosas. Queremos invitarles para que nos vean el día jueves y viernes, que vamos a estar a las 7 de la noche, vamos a estar entregando palabra de Dios en el canal 10, así que les invitamos para que nos vean el día jueves y el día viernes a las 7 de la noche, y dentro de 8 días, si Dios nos permite, también vamos a estar primeramente Dios con el grupo de alabanza para poder una vez más llevar nuestro culto dominical
a través de este medio a la misma hora y en el mismo día. Así que les dejamos esta cordial invitación el día jueves y viernes a las 7 de la noche y el domingo a la misma hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios pueda derramar su bendición, que Dios guarde a todas las familias de Ixtahuacán en nuestra oración y es nuestro deseo. Y también les invitamos para que no tomemos en cuenta las medidas, que podamos acatar las medidas de nuestras autoridades y que también podamos ser prudentes, podamos ser precavidos en medio de esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga grandemente.